Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar trabajando con la experiencia de aprendizaje 4 del área de matemática para el ciclo 7, tercero y cuarto de secundaria. Recordemos que el título de la experiencia 4 es Reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario. Y nos toca trabajar ahora la actividad número 8 que pertenece a esta experiencia, ¿no? El título de esta actividad es Determinamos la cantidad de beneficiarios del alumbrado eléctrico mediante un sistema de ecuaciones. Y la competencia es Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a leer primero la siguiente situación. Al revisar la información del INEI del 2017 sobre la cobertura del servicio de alumbrado eléctrico en las viviendas de la población indígena u originaria de la Amazonía, se tiene proyectado que para el 2021, de las 168,000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. ¿Ya? Además, se sabe que un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivale a 89,376 viviendas. Entonces aquí vienen las preguntas. ¿Cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y urbana? ¿Ya? Y la siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje representa las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio en el 2021? Tenemos que entender entonces nuestra situación, ¿ya? Nos dice que en este pueblo en la Amazonía hay 168,000 viviendas, de las cuales el 95% va a tener alumbrado público, ¿ya? De ese 95% están viviendas urbanas y viviendas rurales, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a primero comprender la situación y responder las preguntas que están propuestas en la experiencia de aprendizaje en la actividad 8, ¿ya? Identificamos los datos de la situación y los relacionamos entre ellos. Por ejemplo, uno de los datos que hemos identificado al leer la situación es que entre el área urbana y rural hay un total de 168,000 viviendas, ¿ya? Para el 2021, de las 168,000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio, o sea, tendría alumbrado eléctrico. O sea, el 95% de las 168,000 viviendas. Además, otro dato, se sabe que un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivale a 89,376 viviendas. Ya, entonces ahí ya tenemos los datos. Pregunta número 2 me dice, reconocemos cuáles son las incógnitas en la situación y las escribimos. Bueno, yo puedo darme cuenta que la incógnita aquí podría ser la cantidad de viviendas urbanas. ¿Cuántas viviendas urbanas hay? No sabemos. Le voy a colocar X. Y también quiero saber cuántas viviendas rurales hay. Tampoco sabemos. Le voy a colocar Y o Y. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queremos saber. Ahí tenemos ya nuestra incógnita. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Hemos identificado nuestra incógnita. ¿Ya? Entonces, explicamos lo que comprendemos de la expresión, ¿no? Eso estaba en la situación significativa, me decía que de las 168,000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio, ¿ya? Significa que 168,000 equivale al 100% y que solo el 95%, que es una gran parte, el 95% del total, o sea, de 168,000, accedería al alumbrado eléctrico. Y eso lo podemos hallar. ¿Cuánto sería el 95% de 168,000? Eso lo trabajamos, ahí lo tenemos, ¿verdad? Recordemos que el 95% representa 95 entre 100, ¿ya? 95 entre 100. ¿No? D lo representa como una multiplicación, o sea, por 168,000. Y aquí simplemente vamos a operar, ¿no? Operamos 95 por 168,000 entre 100. Aquí
he pintado dos ceros del 100 de color rojo y acá los dos ceros del 168.000 de color rojo, quiere decir que estos dos ceros lo eliminamos, ¿no? Dos del denominador y dos del numerador. Entonces me quedaría 95 por 1680 y operándolo sería 159.600. Es decir, de las 168.000 viviendas del total, 159.600 van a acceder al servicio de alumbrado eléctrico. Entonces hay que recordar eso, ¿ya? Que hay que recordar que 159.600 viviendas tendrían alumbrado eléctrico. No todos, o sea, no 168.000, sino esto, ya esta cantidad. Con esta cantidad es lo que vamos a trabajar, con 159.600. Recordemos, ya hemos hallado el porcentaje, ya tenemos ahí entonces la cantidad, ¿ya? Podemos continuar ya trabajando. Pregunta 4 me dice, ¿cómo representamos algebraicamente la expresión un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural equivalen a 89.376? Recordemos entonces las variables. Viviendas del área urbana son X viviendas y viviendas del área rural son Y viviendas. Me dice un quinto de viviendas del área urbana, o sea, sería un quinto de X, ¿ya? Un quinto por X, más el doble del área rural, más 2Y. ¿Equivale a cuánto? A 89.376. Y ahí lo tenemos, ¿no? Un quinto de ¿qué? De X, ahí lo que me dice, más el doble del área rural, o sea, el doble de Y, es igual a 89.376. ¿Qué nos piden averiguar? Ahí tenemos que regresar a la pregunta. Lo que nos piden averiguar, cantidad de viviendas del área urbana y cantidad de viviendas del área rural, que tendrán beneficio a energía eléctrica. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a hacer es diseñar un plan para resolver la situación. Tenemos que planificar estrategias y procedimientos, y para ello vamos a revisar el video del recurso 2 sobre la resolución de sistema de ecuaciones lineales por sustitución. Este video está en el PDF de la actividad número 8 de la experiencia de aprendizaje 4. En la parte final, en los recursos, está el video, sería bueno que lo vean, ¿no? Es sobre la resolución de sistemas de ecuaciones lineales por el método de sustitución. Una vez que tú ya sabes el método, vamos a tomar en cuenta, recordemos que había otros métodos más que hemos trabajado, el método de reducción, el método gráfico y método de igualación. Ya, entonces vamos a trabajar en esta ocasión con el método de sustitución. Y por último tenemos que ejecutar nuestro plan. Ya pasamos a la resolución. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar, para ejecutar nuestro plan, recordamos que hemos dicho hace un momento que había un total de 168.000 viviendas, de las cuales solo el 95%, que es una gran parte, accedería al beneficio del servicio de alumbrado eléctrico. Y se recuerdan que hace un momento hemos hallado el 95% de 168.000, nos salió 159.600, ¿ya? O sea, quiere decir que 159.600 viviendas, tanto rurales como urbanas, tendrían acceso a este beneficio de servicio de alumbrado eléctrico, ¿ya? Y también sabemos que un quinto de las viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivale a 89.376 viviendas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer la solución. Primero recordamos las variables. Ya vamos a recordar. Las viviendas que pertenecen al área urbana, X. Y las viviendas que pertenecen al área rural, Y viviendas. Esas son nuestras incógnitas, nuestras variables. Pero sabemos que en total hay 159.600, ¿no? Estas son las viviendas que van a acceder al beneficio. O sea, quiere decir que X más Y es igual a 159.600. Y ahí tenemos nuestra primera ecuación. La segunda ecuación ya habíamos hecho hace un momento. Me decía que se sabe que un quinto de las viviendas del área urbana más el doble del área rural,
que acceden al alumbrado eléctrico es igual a ¿cuánto? A 89.376 y ahí también tenemos nuestra segunda ecuación. ¿Ya? Ya tenemos entonces planteadas nuestras dos ecuaciones, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a empezar es a trabajar por el método, en este caso, de sustitución. Lo primero que vamos a hacer es despejar x en la ecuación 1. Despejar x quiere decir que se quede solo, ¿verdad? Este que está con más y pasa al otro miembro con menos y. Entonces sería x es igual a 159.600 menos y. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos despejado, vamos a reemplazar ese x en la ecuación 2. Recordemos, la ecuación 2 es 1/5 por x, que es lo mismo x entre 5. Pero ya no voy a escribir x, sino voy a reemplazarlo. Ya sería 159.600 menos y, que equivale a x, entre 5, ahí está, más, ahí sí copio lo mismo, 2y, que es igual a 89.376. Y aquí ya viene ya lo que es la parte operativa. Lo que yo voy a hacer es multiplicar a toda esta ecuación lo voy a multiplicar por 5, ¿ya? Este 5 va a multiplicar a todo, por eso lo he puesto ahí entre paréntesis. Al multiplicar a todo quiere decir que multiplicaría cada término, ¿verdad? Entonces sería así, 159.600 menos y entre 5 por 5. A su vez este 5 también multiplica al 2y. Y este 5 también multiplica a 89.376. ¿Ya? Bien, empezamos a multiplicar. Recordemos que si multiplicamos esto aquí, ¿no? Donde estoy aquí marcando con el cursor, este 5 con el 5 que es denominador y con el 5 que aquí está de numerador, se van. Me quedaría 159.600 menos y. Más 2y por 5 sería 10y. ¿Ya? Y esto va a ser igual al producto, ¿no? 89.376 por 5 sería 446.800. Bueno, aquí es la parte operativa, operando, ya menos y más 10y es 9y, ¿verdad? Y esto va a ser igual, este 159.600 pasa al otro miembro restando, es decir, yo voy a restar 446.800 menos 159.600. Al restarlo me daría 287.280. O sea, esto equivale a 9y. Este 9 que está multiplicando al y, lo voy a pasar dividiendo. Voy a dividir entonces 287.280 entre 9. ¿Ya? Y al dividirlo me sale 31.920. Ya tengo el valor de y, o sea, ya sé cuántas viviendas rurales hay. Ahora necesito saber el valor de x, quiero saber cuántas viviendas urbanas existe. Eso lo reemplazo aquí en esta ecuación que hemos despejado, aquí en la primera, ¿ya? Entonces, hallando x sabemos que es la ecuación que acabamos de despejar hace un momento. Entonces, x va a ser igual a 159.600 menos y, que es 31.920, restando x me sale a 127.680 viviendas urbanas. Y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Podemos decir que hay 127.680 viviendas urbanas y 31.920 viviendas rurales, ¿ya? Recordemos eso, ¿sí? Entonces ya está la resolución. En el siguiente caso, acá me están diciendo, respondemos las interrogantes del problema. ¿Cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y urbana? Simplemente tengo que hacer la diferencia de ellos, ¿no? Recordemos cuántas viviendas urbanas hay y cuántas viviendas rurales hay. Para saber la diferencia, simplemente voy a restar, ¿no? 127.680 menos 31.920 y la diferencia sería 95.760. ¿Ya? Siguiente pregunta me dice, ¿qué porcentaje representa las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio en el 2021? ¿Ya? Recordemos que el 2021 de las 168.000 viviendas, el 95% accedería al servicio de alumbrado eléctrico. Es decir, accederían 159.600 viviendas, tendrán ese beneficio. ¿Ya?
Entonces, también vamos a recordar que de las 159.600 viviendas, 127.680 pertenecen al área urbana y 31.920 pertenecen al área rural. Queremos saber el porcentaje de las viviendas del área rural. Recordemos que el porcentaje es la parte entre el todo, es la división, ¿verdad? Parte entre todo multiplicado por el 100%, ¿ya? Parte, como queremos saber el porcentaje de las viviendas del área rural, entonces la parte sería 31.920 de el todo. ¿Cuál es el todo? El total es 159.600 multiplicado por el 100%. Al operarlo, primero voy a dividir, me sale 0,2 por el 100%, entonces sería el 20%. Es decir, que el 20% de las viviendas que tendrán el servicio de alumbrado eléctrico son viviendas que pertenecen al área rural, ¿ya? Entonces, hasta ahí quedaría. En la otra parte nos está pidiendo comprobar nuestro conjunto solución. Ya en esa parte que nos pide comprobar, nos están sugiriendo que utilicemos el programa de GeoGebra. Ya, eso ya lo haremos más adelante. Solamente nos quedamos hasta ahí en la actividad número 8 de la experiencia de aprendizaje 4.